Bueno, es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo. Puede sobrevivir en el medio ambiente, ya sea con o sin oxígeno. Carece de flagelos, por lo tanto no es móvil. Y tiene 4 especies con casi 50 serogrupos. Podemos ver que hay Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella sonei. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la Shigella, su único reservorio son los seres humanos, a diferencia de, por ejemplo, la Yersinia, esta es una zoonosis, o de la Salmonella, que tiene un reservorio animal. Esta solo se presenta en los humanos. Los tipos de Shigella van a causar la shigellosis, invadiendo primero el intestino y ya luego colonizando la mucosa del colon y provocando inflamación. Al igual que la mayoría de las diarreas infecciosas, su incidencia va a estar muy relacionada con el nivel sanitario que haya, pues, en las comunidades o en los países. Se presenta especialmente en países en vías de desarrollo o igual en algunos países ya desarrollados. La Shigella tiene su alta prevalencia, pues es debido a su gran método efectivo de transmisión, que es de persona a persona por vía fecal oral, principalmente a partir de personas que tienen manos contaminadas o con menos frecuencia a través de agua o alimentos. Y encontré que el Murray menciona que con solo 100 o 200 bacterias puede provocar la enfermedad, y el Sherry que hasta con solo 10 tiene una gran capacidad infectiva, o sea, es muy baja su dosis para infectar. Su incidencia y diseminación pues está muy relacionada con las prácticas sanitarias comunitarias. En países desarrollados es en gran medida una enfermedad de la edad pediátrica, tiene una mayor incidencia y complicaciones en menores de 5 años. La enfermedad endémica en adultos es más frecuente en varones homosexuales y en los contactos domésticos con los niños infectados. Y pues la mosca se ve como un posible vector pasivo. En cuanto a la Shigella dysenteriae, que pertenece al tipo 1, esta es la que provoca la enfermedad más grave históricamente, que es la disentería basilar. En África y América Central produce epidemias con una mortalidad por caso de 5 a 15%. Y a diferencia de la shigellosis, la entamoeba histolítica causa los cuadros disentéricos graves, sobre todo en adultos jóvenes, más que en niños pequeños. Bueno, este es el boletín epidemiológico que encontré de la shigellosis de la semana 47. Y podemos ver que en Yucatán, creo que en el 2019 hubo 23 casos acumulados. Así es. Y ahorita en el 2020 hay creo que 25. Sí. Sí, con 2 en esta semana. O sea, esta semana en que se reportó fueron 2 casos acumulados en lo que va de 48 semanas, 25 casos, de una manera muy similar a lo que ocurrió en 2019. Y en la República Mexicana estamos viendo que tenemos 853 más 986, casi 1800 casos acumulados en la República Mexicana. Y estamos viendo que en Colima, por ejemplo, hay 160 más 161, 320. Algo está pasando ahí en Colima, porque el año pasado Colima tuvo, no, pues tuvo más, ¿no? 705. El año pasado tuvo Colima, que parece que es una zona donde hay mucha shigelosis, o donde sí reporte el médico, porque esa es la otra cosa. El sistema de reporte es muy importante. Y si vemos, por ejemplo, qué tenemos en toda la República, pues Colima es de las más importantes, y luego está la Ciudad de México, que pues tiene mucho menos que Colima, son 58 más 80, como 130 más o menos, y de allá lo que sigue. ¿Sí? Bien, entonces, muy bien. Lo que quiero aquí afirmar es que quede muy claro que nos están presentando shigellosis como un ejemplo representativo de lo que puede ser un síndrome disentériforme. Entre las causas bacterianas, la shigellosis es la más frecuente, pero ya vieron que hay otras etiologías. Aparte, vamos a ver tifoidea, ¿sí? Y cuando veamos tifoidea, vamos a señalar un poco de las otras salmonelosis. Aparte, vamos a ver amibiasis, y aparte, vamos a ver balantidiasis. Y aquí el punto importante es que
se presenta como síndrome disentérico porque de primera intención está muy difícil hacer el diagnóstico solo por el cuadro clínico, ¿sí? Pero sí que quede claro que cuando en un niño sobre todo vemos un síndrome disentérico, a nuestra mente básicamente vienen dos cosas. Como primera posibilidad, Shigella, y como segunda posibilidad, amiba, aunque pueden estar metidas ahí las otras posibilidades. Seguramente cuando veamos amibiasis vamos a ver que hay más casos reportados que los casos de shigellosis. Pero recordar que para reportar shigellosis hay que tener un cultivo positivo y que en muchas ocasiones ese cultivo no se toma y se decide dar tratamiento empírico y con eso se soluciona el problema. Entonces eso puede explicar por qué creo que vamos a tener más casos de amibiasis intestinal que de shigellosis reportados, ¿no? Adelante. Bueno, ¿cuál es el mecanismo patógeno de la patogenia? Podemos ver que en la mayoría de los microorganismos en donde se presenta este síndrome disentérico, estas van a invadir la mucosa, principalmente del colon. La Shigella va a colonizar inicialmente el intestino delgado y comenzará a multiplicarse en las primeras 12 horas. Y todas las bacterias de este género van a ser capaces de invadir y multiplicarse en el interior de una amplia gama de células epiteliales. Ya que la Shigella es ácido resistente, pues va a atravesar el estómago y ya sobrevivirá su paso por el estómago y va a llegar hasta el colon, en donde se va a unir e invadir a las células M de las placas de Peyer y más tarde va a realizar un proceso de transitosis hacia los macrófagos subyacentes. Ya en el interior de estos escapa del fagosoma hacia el citoplasma y se va a activar la apoptosis, liberando interleucina 1 beta, que va a traer leucocitos polimorfonucleares y también va a desestabilizar la integridad de la pared intestinal. Las bacterias se van a poner en contacto con los bordes vasolaterales del enterocito y aquí se va a iniciar un proceso de invasión en donde intervendrá el sistema de secreción tipo 3, secretando 4 proteínas que va como que inyectarlas en el enterocito. Y esto inducirá una reorganización del citoesqueleto y también la polimerización de la actina. Y es por esta modificación del citoesqueleto que se dará un englobamiento e internalización en las células hospedadoras. Y ya en el citoplasma se van a orientar casi inmediatamente en paralelo con los filamentos del citoesqueleto de actina de la célula. Y van a tomar el control de la polimerización de los monómeros que producen fibras de actina y van a crear una cola de actina, la cual van a utilizar para impulsarse a través del citoplasma como si fueran un cohete. La bacteria se encontrará con la membrana de la célula hospedadora y se va a dar el paso de célula a célula. Y es esta extensión de célula a célula lo que va a producir la destrucción del enterocito y creará unas úlceras focales en la mucosa. Y estas son las que añaden el componente hemorrágico y permiten que la Shigella alcance la lámina propia y allá va a desencadenar la respuesta inflamatoria aguda e intensa. Y pues esta diarrea que se crea en este proceso es casi totalmente inflamatoria y consiste en evacuaciones de pequeño volumen que van a contener leucocitos, eritrocitos y otras células. Y esto es lo que constituye a la disentería clásica. Como vamos a ver, diarrea más leucocitos más eritrocitos es como que igual a la disentería. Bueno, esta es una imagen del Sherris donde se compara el proceso de invasión entre la Shigella y la Salmonella. Ambas van a invadir pues, las células de las intestinales M, pero después escapan de la vacuola endocítica. Y Shigella pues, se multiplicará en la célula y se va a impulsar, como ya les mencioné, a través del citoplasma. Aquí, como podemos ver con las colas de actina, se van desplazando como un cohete. Igual ambas van a producir apoptosis. ¿Qué es apoptosis? La muerte celular programada. Exactamente, la muerte celular programada que adelanta su programación. Adelante. Bueno, hay una exoxocina que producen las cepas de Shigella dysenteria y de hecho, al igual que la E. coli, creo, la enterohemorrágica, de hecho tienen una constitución antigénica similar a la E. coli y la Shigella, con excepción pues de los flagelos que no tienen. Entonces, esta toxina, al igual que la de la E. coli enteroinvasiva, tiene dos subunidades, una subunidad A
una subunidad, y digo 5 subunidades B. La A va a escindir el ARN ribosómico 28S de la unidad ribosómica 60S y esto va a evitar la unión del aminoácido ARN de transferencia y alterará la síntesis de proteínas, mientras que las 5 subunidades B se van a unir a un glucolípido de la célula hospedadora. La toxina Shiga en sí va a ocasionar daños al epitelio intestinal y pues también puede causar daños en células endoteliales glomerulares, provocando una de las complicaciones principales que es el síndrome hemolítico urémico. Bueno, encontré que la infección por Shigella produce inmunidad, pero dura muy poco y es para reinfección con serogrupos homólogos. Bueno, las manifestaciones clínicas. Muy bien, nada más déjeme comentar algunas cosas. Sí. Bien, aquí, si bien nos están presentando Shigella como prototipo de una disentería, de hecho el otro nombre de la shigellosis es disentería basilar. ¿Sí? También ya nos han dicho que no siempre la Shigella se puede presentar como un síndrome disenteriforme, tiene una toxina. Y también se puede presentar como un síndrome diarreico, o sea, no un síndrome no disenteriforme. Muy importante que la shigellosis, a diferencia de otras, puede acompañarse de manifestaciones sistémicas, inclusive del sistema nervioso central, por su toxigenia, cosa que no sucede, por ejemplo, en amibiasis, que no va a suceder en tricocefalosis y que difícilmente ocurre en balantidiasis, aunque hay excepciones, porque se pueden combinar diferentes cosas a la hora de tener una enfermedad. Punto importante respecto a la inmunidad que dejan estos agentes etiológicos que causan diarrea. Salvo excepciones, ¿sí? Como rotavirus, donde inclusive hay una vacuna, la inmunidad que dejan estas infecciones por la gran mayoría de los enteropatógenos es temporal. Esto quiere decir que uno puede tener una y otra y otra y otra y otra diarrea por la misma especie o por serotipos que son muy parecidos. Sin embargo, la exposición continua a los agentes infecciosos sí que puede funcionar como un sistema de vacunación, de revacunación y disminuir la frecuencia con la que la gente que habita en cierto lugar puede tener diarrea. Pongamos como ejemplo la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es aquella diarrea que le da a gente que vienen de países de primer mundo y que se acercan a comer taquitos ahí en los puestos que están en la calle. Muchos de nosotros andamos comiendo taquitos en los puestos de la calle y solo nos da diarrea incidentalmente cuando o la carga bacteriana es muy grande o cuando estamos algo debilitados. Pero regularmente aguantamos esa situación. Pero cuando viene un extranjero, un americano, un europeo y se le ocurre comer taquitos allá, sí o sí le va a dar diarrea. Sí, ya la diarrea del viajero o la revancha de Moctezuma, como dirían otros, porque muchos venían a morirse acá, ¿no? Les daba diarrea y se morían, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante, porque seguramente más adelante nos va a decir que la mejor manera de evitar las diarreas es la mejoría de las condiciones de higiene, sobre todo de los alimentos, ¿sí? Y el lavado de manos. Lo mismo que nos están diciendo ahorita en COVID, aplica para todo lo que se puede transmitir por vía fecal oral. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahora las manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos se van a presentar entre 1 y 3 días tras la ingestión de las bacterias o hasta 7 días. El inicio de la shigellosis es con fiebre y manifestaciones sistémicas con malestar, anorexia y en ocasiones mialgias. La shigellosis pues, causa una colitis inflamatoria aguda con diarrea sanguinolenta y ese es el estado más característico del síndrome disentérico, que es en la siguiente diapositiva se va a ver la triada del síndrome. Entonces inicia con una diarrea acuosa por acción de una enterotoxina y pues se va a dar la colitis intensa con la fiebre y evacuaciones frecuentes de pequeño volumen con sangre y pus. Y pues la infección por lo común no disemina fuera del tubo digestivo. Pues este es el síndrome disentérico, la triada clínica que consiste en dolor abdominal cólico, tenemo rectal y evacuaciones de pequeño volumen que contienen moco y sangre.
En el caso de Shigella sonnei, la diarrea acuosa puede ser indistinguible de la producida por virus o por otras bacterias, y la que presenta las manifestaciones más intensas es Shigella flexneri. También se puede presentar en síndrome infeccioso formado por fiebre, anorexia, vómitos y ataque al estado general. En cuanto a las complicaciones, son deshidratación, las convulsiones, especialmente en los niños pequeños, el prolapso rectal, síndrome urémico hemolítico, el megacolon tóxico y también la artritis reactiva. Principalmente en adultos débiles y niños de menos de 2 años es que se produce deshidratación significativa y pérdida de electrolitos con el colapso circulatorio y la muerte. Cuanto al diagnóstico, hay que tener pues, presente que la presencia de heces con sangre no siempre es sinónimo de disentería, por lo que encontré en la literatura. Deben considerarse los diagnósticos diferenciales como fisura anal, divertículo de Meckel o enfermedad inflamatoria intestinal. Igual en el caso de Shigella, esta no fermenta lactosa y también es ureasa y oxidasa negativa, por lo que son puntos importantes para tomar en cuenta cuando se va a realizar los medios de cultivo, como con el agar McConkey, que se utiliza para este. Se usan medios selectivos, como por ejemplo el agar entérico de Hectoen, parte del cultivo sistémico de heces en todos los laboratorios clínicos. Estos medios contienen aditivos químicos que van a inhibir a la flora facultativa. Las pruebas de aglutinación en portaobjetos utilizando antígenos específicos contra el grupo O confirman el género Shigella y la especie. Y pues ya les había mencionado que en las heces se observarán los numerosos neutrófilos, los eritrocitos y pues la mucosidad. Y la colonización asintomática del colon por los microorganismos se produce en un pequeño número de pacientes y esto configura el reservorio para nuevas infecciones. Aquí es lo que se puede encontrar en el examen microscópico de heces en cuanto a los otros microorganismos que igual pueden presentar un síndrome disentérico. Son los leucocitos polimorfonucleares y también eritrocitos. En cuanto al tratamiento, pues parece que lo que encontré es que la infección suele resolverse de forma espontánea, pero para cortar lo que es pues la enfermedad, pues se da antibióticos. Y antes se utilizaba lo que era la ampicilina como fármaco de primera elección, pero pues las cepas de Shigella, al menos de disentería tipo 1, pues ya se reportaron multiresistentes. Y esto ha llevado a que la primera elección ahora para la terapia empírica sea con fluoroquinolona o con trimethoprim sulfametoxazol. Y la primera elección pues, son las fluoroquinolonas. En adultos se da ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. Y en niños ciprofloxacina 15 miligramos sobre kilogramo cada 12 horas por 3 días o ceftriaxona 50 a 100 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 a 5 días. Y ese fue... Déjenme, ¿qué tiene acá? Aquí. Bien. Es muy importante que nos ubiquemos, cuál es el patrón de sensibilidad de la bacteria al momento de tomar una decisión. Las quinolonas de primera intención no son una primera elección para los niños. Aunque ya sabemos por la experiencia de muchos años que la ciprofloxacina, inclusive ya hay dosis pediátrica, pues la podemos utilizar con cierto margen de seguridad, pero no así con las otras. ¿Sí? Entonces, los niños sería una primera elección para tratamiento oral el trimethoprim sulfametoxazol. Puede ser una verdad a medias esto que dicen que las cepas de Shigella son resistentes en todo el país a la ampicilina. Habría que ver qué es lo que tenemos en nuestro estado cuando empecemos a detectar casos de Shigella. ¿Por qué lo digo? Porque la ampicilina pudiera seguir en algunos casos siendo un mecanismo de primera elección y de mucha utilidad. Hay otros antibióticos que nos pueden ser útiles para el tratamiento de casos graves, complicados de shigellosis, que son las cefalosporinas de tercera generación, los carbapenems, pero sería una exageración utilizarlos en un paciente cuyo cuadro clínico es un síndrome disenteriforme sin ninguna otra complicación. ¿Sí? Entonces, lo que nos está poniendo aquí el libro
son los tratamientos de primera elección, sobre todo los de tipo ambulatorio. Y recalcarles, niños prefieran primero trimestoprim y después, si son más grandecitos, bueno, 16 años o más, ya pueden usar quinolonas con cierta libertad. Y salvo una imperiosa necesidad, pues usar ciprofloxacina en los pequeños, si no hay otra alternativa o si hay falla al tratamiento. Pero tenemos mucho más allá con las cefalosporinas de tercera generación. ¿Sí? Adelante. Bueno, y ese es el tratamiento en los otros casos donde se presentaría el síndrome disentérico. En pues, casi todas son, el tratamiento son antibióticos. Y en cuanto a la prevención y el control, pues se debe establecer las medidas adecuadas para el control de la infección y evitar la diseminación del organismo, como es esto con las prácticas sanitarias estándar, la eliminación de las aguas de desecho y la cloración del agua. Hay que llevar unas buenas prácticas sanitarias, el lavado de manos, la cocción apropiada de los alimentos. Y mencionaba el Sherris que hay pues se está viendo la administración oral de vacunas de bacterias vivas que pueden estimular inmunoglobulina A de la mucosa. Y este es la historia natural de la enfermedad de la shigellosis que hice. Sí, sí, adelante. Porque no lo encontré. Sí, La gente, también la idea es que hagan el ejercicio ustedes. la gente pues es la shigella, los bacilos gram negativos son área facultativo, el huésped es el humano, especialmente los niños pequeños y pues también los familiares, y el ambiente pues las guarderías, los lugares con aguas de alimentos contaminados. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días, presentándose primero signos y síntomas específicos como fiebre, anorexia y en ocasiones mialgias. Luego progresa a una diarrea acuosa y posteriormente se presentará una diarrea sanguinolenta con o sin otras manifestaciones de disentería. Y pueden o no presentarse las complicaciones que son las úlceras de la mucosa, el síndrome hemolítico urémico y las convulsiones. En cuanto pues, a la prevención primaria, pues la promoción de la salud sería la educación en cuanto a las prácticas sanitarias estándar e individuales apropiadas, la adecuada limpieza de los alimentos. La prevención secundaria, pues hacer un adecuado diagnóstico, bueno, que es un poco difícil creo, porque pues, se puede confundir con con otras enfermedades. Y igual realizar el aislamiento de muestras de heces, el tratamiento, pues fluoroquinolona o con trimestoprim sulfamethoxazol, y en prevención terciaria creo que no requeriría seguimiento especial. Bueno, sí estoy de acuerdo con usted que la gran mayoría no va a seguir seguimiento especial, pero también en los pacientes con diarrea suceden desgracias, ¿eh? Sí. Por ejemplo, si se perfora el colon y tiene una peritonitis, seguramente vamos a tener que limitar el daño. Si se le hace un tratamiento quirúrgico, si se le hace una colostomía, habrá que darle seguimiento hasta volverlo a conectar. O sea, hay cosas que afortunadamente no son tan frecuentes y cada vez son menos frecuentes, pero que sí cabrían en la prevención terciaria. Por ejemplo, que tienen diarrea prolongada o crónica, se desnutre y a ese hay que recuperarlo, ¿sí? Okay. Entonces, sí hay situaciones que nos pueden llevar hacia el otro extremo, aunque como les dije, afortunadamente cada vez lo vemos menos por la mejoría en las condiciones sanitarias en general de la población. Pues excelente, excelente presentación, Claudia. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguna duda o algún comentario con el tema? No lo hay. Entonces, vamos a ver. Antes de ver, vamos a ver amibiasis intestinal. Y la amibiasis extraintestinal la vamos a dejar, y lo que sigue lo vamos a dejar para el siguiente lunes. A ver, déjenme ver quién nos tiene con amibiasis intestinal. Entonces, a ver. Amibiasis es el número 3 de la lista, ¿verdad? Sí, es mi tema. ¿Sí? ¿Está listo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en lo que se relaja tantito, solo vamos a ver la intestinal. Y vamos a ver la extraintestinal, o sea, absceso hepático para la siguiente clase.
y lo que complementa ese bloque que es, a ver, amibiasis, absceso hepático amibiano y balantidiosis. ¿Sí? Eso veríamos el absceso hepático amibiano, balantidiosis y empezaríamos el siguiente bloque el siguiente lunes. Bien, entonces, ¿cuántas diapositivas tiene de amibiasis intestinal? Son como 30. ¿Solo de la intestinal? Pues yo tomé todo, no en general a mí, que se ocupe todo. Sí, ya lo sé, ya ocupó todo, pero no la tiene dividido primero en intestinal y después hepática. No, ahorita lo checo. Chécalo. A mí me tocó absceso mediano hepático. Ahí está. Entonces solo vamos a ver la parte hoy, la parte intestinal, porque ahorita vamos a revisar lo que ustedes respondieron. ¿Sí? Vamos a ver. En lo que se organizan, pues absceso hepático lo veríamos hasta el lunes. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos revisando lo que respondieron. ¿Ahí están viendo? Sí, doctor. Sí. Entonces vamos a revisar. Aquí tenemos 27 respuestas. La primera pregunta era cuáles de las siguientes eran complicaciones de la fase aguda de la diarrea. Y nadie la respondió correctamente. O sea, la respuesta fue parcial, sí, porque solo 7 respondieron que el hilio metabólico era una complicación de fase aguda, y sí lo es, ¿eh? Y 5 respondieron que es el hilio mecánico, y eso de plano no lo es, ¿sí? Porque el hilio mecánico implica que suceda una desgracia con el intestino, que se volvule o que se meta como calcetín dentro, un pedazo de intestino dentro del otro. Y el infarto intestinal, que solo lo respondieron 2 como positivos, también es una complicación de la fase aguda de la diarrea. Eso no quiere decir que sean frecuentes o infrecuentes, eso no fue la pregunta. La pregunta fue si eran posibles complicaciones de la fase aguda y entonces cuáles son, qué debieron marcar: deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, hilio metabólico e infarto intestinal. El hilio mecánico no, obedece a otra situación o a otro accidente, aunque si me presionan un poquito, bueno, es algo que pudiera suceder como en medicina, ¿no? Todo puede suceder, ¿sí? Pero lo pondríamos muy al final. Entonces aquí, pues nadie responde opciones correctas. ¿Tienen alguna duda con esta pregunta? Este es el momento de aprender, porque esto no impacta mucho para la calificación. Doctor, Sí. ¿de qué manera podría darse la isquemia intestinal? Cualquier cosa que aumente la presión en el intestino aplasta o colapsa los vasos que lo irrigan. Por ejemplo, si el intestino se tuerce y se dobla sobre sí mismo con una manguera, se interrumpe la circulación, y esa interrupción en la circulación causa primero un infarto, isquemia, infarto y luego perforación, si no hacemos algo. Si no hay una intosuscepción, o sea, no se mete como calcetín el intestino, o no se volvula, o no se tuerce, y hace un hilio metabólico, en el hilio metabólico la diarrea sigue, pero la diarrea sigue por dentro. Como el intestino ya no se mueve, entonces el abdomen se empieza a distender porque se empieza a acumular líquido dentro del intestino. Ese líquido que se aumenta dentro del intestino aumenta la presión que hay intraluminal. Es como si abriéramos la llave de una manguera y le tapásemos el extremo distal de la manguera y le pusiéramos una hidrobomba ahí para presionar. Entonces eso hace que haya colapso del sistema vascular en algunas zonas, y el colapso causa isquemia, infarto y perforación. ¿Sí? Por eso
como parte importante del tratamiento de un hilio, ya sea metabólico o ya sea mecánico, además de la causa, de atacar la causa que lo está ocasionando, hay que descomprimir el tubo digestivo. Se los dije en la clase, hay que ponerle una sonda nasogástrica. A veces se nos olvida ponerle una sonda nasogástrica y ahí va hasta que el paciente empieza a tener vómito fecaloide. Nos acordamos que una sonda nasogástrica pudiera evitar toda esa situación y no esperar hasta que de plano esté rebosando el paciente y empezar a vomitar fecaloide. ¿Sí está claro? Sí, doctor, gracias. Bien, entonces en la pregunta 2, la pregunta 3 que obedece, porque la pregunta 1 es un nombre, ¿no? ¿Qué plan de hidratación oral le daría a un niño con diarrea aguda con peso de 10 kilos antes de enfermar y con una pérdida de 600 gramos al momento de la consulta? Eso es un niño que ya pesaba 9,400 y que además presenta 2 datos de hidratación. ¿Sí? La pregunta vale un punto. A ver, lo primero es, si presenta 2 datos de deshidratación, ¿cómo lo clasificamos? A ver, vamos a abrir la lista. ¿Es moderada? ¿Mande? ¿Es moderada la deshidratación? A ver, ahí, estoy de acuerdo. ¿Con base a qué clasificación? Ustedes ya vieron 2 clasificaciones. Ya vieron la que nos presentaron ayer, las que nos presentó Brian ayer, que es de la OMS. Y en el video vieron otra manera de clasificarlo. ¿Sí? ¿Quién me dijo moderada? ¿Quién es? Es que me dice, dígame su nombre porque tengo abierto aquí Brian. Brian, pues Brian, si tú lo sabes, ¿no? Brian, es moderada, pero la OMS no la clasificaba así. ¿Cómo decía la OMS que se debería clasificar? En la OMS decía que deberían de haber 2 o más signos. Sí, pero ¿cuáles eran los puntos para clasificarla? Recuérdalo. Era no deshidratado, Ajá, luego, deshidratado y el deshidratado que por ejemplo era la B y el severamente deshidratado que era el C. o sea, hay no deshidratado y deshidratado. Y de entre los deshidratados es con choque y sin choque. Ujú. Y también en el video que les puse, ahí decían que había clasificación de primero, segundo y tercer grado, que por ejemplo el primero y segundo grado para la OMS sería deshidratado sin choque. Y el tercer grado es para la OMS deshidratado con choque. ¿Sí estamos? Entonces en este caso, que tiene por lo menos 2 datos de deshidratación, pues ya está deshidratado, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿con choque o sin choque? Pues debería de ser sin choque porque dice 600 gramos que representa el 6% y el libro decía que el 9%. Sí, pero se deberían basar en otra cosa. Está bien, el razonamiento está correcto, pero es peligroso pensar así porque lo que nos da la presencia de choque o no es el llenado capilar, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y ahí les tengo puesto que el llenado capilar es correcto, creo que no les puse la tensión arterial. Entonces, claro que sería muy difícil que alguien que perdió 600 gramos esté en estado de choque, a menos que esté en choque séptico. Y eso ya es independiente de la hidratación. Entonces, ¿qué nos respondieron ustedes? 20 respondieron que a este paciente que estaba deshidratado sin choque, la respuesta correcta era el plan B. 20 lo respondieron correcto, 2 dijeron que el plan A, no, el plan A es para el que no está chocado. El plan A y después B, nunca, porque si le pones el plan A y después B, estás asumiendo que no está deshidratado y después se va a deshidratar y le vas a poner el B, no puede ser. ¿Sí? Y luego el plan C después del A y después el A, pues no, el C no aplica. ¿Por qué? Porque no está chocado. Si les hubiese yo puesto el C y después el B, pues a lo mejor, ¿no? O bueno, el C y después el A, sí. Pero el paciente no está chocado, no requiere el C. Si estuviera chocado,
sería el C y una vez que lo recuperen, seguir con el A. Pero aquí no requiere el C, requiere el B. Y si le hubiese yo puesto una combinación, sería primero el B más el A después. Pero esa combinación no la puse, mañosamente. Entonces aquí la mayoría la respondió bien, 20 respuestas correctas. ¿Sí? ¿Cuáles de los siguientes agentes infecciosos pueden causar un síndrome disentérico? Sí, solo 7 de 27 respondieron correctamente. ¿Sí? 27 respondieron que Shigella, 17 dijeron que Entamoeba histolítica, y 10 fallaron. 16 Escherichia coli, fallaron 11. Y enteroadherentes se equivocaron porque la enteroadherente no causa disentería, sino que causa diarrea acuosa. 11 se equivocaron, ¿no? Entonces, solo 7 respondieron todas las respuestas correctamente. Si tienen alguna duda, me interrumpen si no les pregunto, ¿eh? Luego dice, si un paciente durante el curso clínico de una diarrea aguda intempestivamente deja de evacuar, le crece el abdomen y dejamos de oír ruidos peristálticos, entonces estamos pensando que el paciente tiene un hilio metabólico, ¿sí? ¿Por qué no hilio mecánico? Porque la diferencia entre el hilio metabólico, la única diferencia podría ser en un momento dado los ruidos peristálticos. En un hilio metabólico hay silencio, no oímos peristalsis. Y en un hilio mecánico hay peristalsis de lucha. ¿Por qué? Porque está el intestino tratando de vencer la obstrucción mecánica, cualquiera que sea. Entonces, en este caso, el cuadro clínico que les estoy poniendo es de un hilio metabólico, es disminución de las evacuaciones diarreicas prácticamente intempestivamente, como si hubiera curado, aumento del perímetro abdominal porque sigue el paciente con diarrea y acumulando líquido en el intestino, y ausencia de ruidos peristálticos porque el intestino no se puede mover, generalmente porque hay falta de potasio, pero puede ser por otra condición hidroelectrolítica, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el tratamiento? Pues sería corregir el estado hídrico y electrolítico, y en tanto se corrige y la tripa se empieza a mover, pues ponerle su sonda nasogástrica para que no vaya a reventar el intestino. Y estar pendientes de que no vaya a tener la siguiente complicación, que sería infarto y perforación, porque ahí ameritaría, además de tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo respondieron aquí? 17 respondieron bien, y luego los demás pues respondieron otra cosa, ¿no? Hubo quien me puso perforación, hubo quien puso que ya curó. Cuidado, cuidado porque se mueren así, ¿no? Bien, la pregunta 5 sería, ¿cuáles de los siguientes datos son compatibles con un síndrome disentérico? 7 de 27 respondieron bien, ¿sí? Y pues los demás, es posible que hayan puesto la respuesta correcta, pero pusieron varias cosas incorrectas. Si por ejemplo es común ver diferentes grados de deshidratación, recuerden que aunque haga 20 veces, como lo que está evacuando es prácticamente moco y sangre, difícilmente se pudiera deshidratar, ¿sí? En cambio, cuando tienen un síndrome diarreico no disentérico, como sucede en cólera, a veces con 13 evacuaciones o 4 evacuaciones, con un volumen de media cubeta, pues se deshidratan, ¿no? Entonces es muy importante que consideren eso. En la pregunta 6, un paciente con más de 2 datos de deshidratación y retardo en el llenado capilar requiere de un tratamiento. Bueno, aquí vean la diferencia entre esta pregunta y la pregunta anterior. Aquí les estoy dando por lo menos 2 datos de deshidratación, pero la clave en esta pregunta es que el paciente ya tiene retardo en el llenado capilar. Sí, seguramente ya tiene disminución en la tensión arterial y seguramente ya tiene taquicardia. Si no se los puse, eso se deduce, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una deshidratación de 3er grado, de acuerdo a la clasificación clásica que usábamos en pediatría, o de acuerdo a la clasificación de la OMS, una deshidratación con choque hipovolémico, y por lo tanto, este paciente lo que requiere es un plan C.
Y aquí nos pusieron, yo les puse que requería un plan C y 14 dijeron que sí, pero la mitad dijo que no, que sería otro plan, o B o A. Y B está medio mal y A estaría muy mal, ¿no? La siguiente pregunta. Ante un lactante con diarrea viral prolongada que presenta aumento de las evacuaciones con la ingesta de leche entera, ¿debe sospecharse? Aquí la respuesta correcta es intolerancia. La lactosa era la clave, la ingesta de leche, en el momento que le cae la lactosa, ¿sí? El paciente empieza a tener al ratito evacuaciones porque no puede usar la lactosa. Y aquí hay una trampa en la pregunta, porque el paciente tiene una intolerancia a la lactosa porque tiene una deficiencia de lactasa, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era intolerancia a la lactosa por deficiencia de lactasa y solo uno la respondió bien. Los demás 19 la respondieron parcialmente bien porque pusieron intolerancia a la lactosa y 6 pusieron deficiencia transitoria a la lactasa y uno puso las dos, que era lo correcto, porque van de la mano. Hay intolerancia a la lactosa porque hay deficiencia de lactasa. Entonces es una pregunta medio tramposa, pero quien tiene claro el concepto, pues entiende que una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? En presencia de un cuadro clínico que sugiere como agente etiológico una bacteria enteroinvasiva, es recomendable iniciar un tratamiento antibiótico. Y la respuesta es correcta, ¿sí? 18 respondieron bien y 9 respondieron incorrectamente. Acuérdense que cuando tenemos un síndrome disentérico es de las pocas de las pocas ocasiones en que estamos en diarrea autorizados a darle de entrada, sin saber la etiología, un antimicrobiano o un antiamibiano, dependiendo de lo que estemos sospechando, y seguir a la par indagando con el agente etiológico, por si no llegase a curarse. Entonces, esta sería una aseveración verdadera. Ya nos han dicho reiteradamente, tanto Brian como Claudia, que la gran mayoría de las diarreas evolucionan de manera natural hacia la curación, pero que el uso de antibióticos o antiparasitarios en los síndromes disenteriformes acortaría el periodo de la enfermedad y disminuiría la frecuencia de complicaciones. Por eso sí o sí en un síndrome disenteriforme sí estamos autorizados a darle el tratamiento contra la etiología que estemos pensando en ese momento. Y luego señale en qué condiciones sí o sí está indicado solicitarle un coprocultivo. Bueno, pues ahí la única incorrecta era diarrea nosocomial sí, 16 pusieron sí. Sospecha de cólera 21 pusieron que sí. Brote de diarrea en una guardería también hay que investigarla, solo 6 pusieron que sí. Es muy importante saber qué está circulando en la guardería porque en brotes las complicaciones son más frecuentes. Disentería que no responde al tratamiento, sí, y diarrea persistente también. Entonces aquí solo 2 marcaron todas, que era marcar todas. Y el resto, 25, pues las respondieron parcialmente en mayor o menor grado, ¿no? Y luego la última pregunta, en un paciente con diarrea aguda que presenta datos clínicos de sepsis, ¿sí? Resistencia muscular en el abdomen y pérdida de la matidez hepática, se debe sospechar en perforación intestinal, ¿sí? Si ya estamos viendo que se perdió la matidez del hígado, es porque hay aire entre el hígado y ¿sí? O sea, tiene datos de ilio, pero además ya tiene datos de perforación intestinal, tiene datos de peritonitis. Y aquí lo que tendríamos que hacer es tomar una placa de abdomen en 2 posiciones para corroborar la presencia del aire libre dentro de la cavidad abdominal. Si bien en un momento dado este paciente pudo haber cursado con ilio y que el ilio fue lo que propició que se infarte el intestino y que se perfore, lo que estamos viendo en esta descripción es el cuadro clínico de un intestino perforado. Muy bien. Bueno, cada quien ya sabe cuánto se sacó. Nadie se sacó 10.
No vale para la calificación, vale como ejercicio, para que vean ustedes, vayan viendo ustedes cómo más o menos van a venir las preguntas en el examen, ¿sí? Aquí fueron hechas muy al vapor, con poco cuidado, por ahí tengo un error de ortografía, porque solo está sirviendo como ejercicio, ¿no? De repente esto lo hice a las 12 de la noche y bueno, ya estaba yo más dormido que despierto. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario? Doctor, yo tengo una duda. A ver. ¿Cuánto es el llenado capilar normal para que... Un segundo o menos. Ah, ok. Si les pongo 5 segundos, pues ya de plano, ¿no? Es más, ustedes pueden ensayar, aprieten su dedo y vean en cuánto tiempo, aprieten su dedo y vean en cuánto tiempo regresa el color rojo. Aprieten el dedo índice, queda blanca la punta y cuando lo sueltan prácticamente inmediatamente vuelve a subir, ¿sí? Ese es el llenado capilar normal. Puede haber un problema en la evaluación, por ejemplo, cuando hay frío. Cuando hay frío y las manos se nos ponen frías, hay un poquito de retardo en el llenado capilar por la vasoconstricción que ocasiona el frío, sobre todo en las manos y en los pies, más en los pies que en las manos, ¿no? Pero habitualmente es un segundo. Ya 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ya de plano ya no es correcto. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. La manera en que respondieron este tema, pues que apenas lo vimos la clase pasada, bueno, es el grado de que ustedes tendrían que reforzar su conocimiento leyendo el tema para que los que no sacaron muy buena calificación, pues refuercen el conocimiento y se vayan un poquito más allá para no tener sorpresas en el examen, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, yo tengo una pregunta respecto al infarto intestinal. No necesariamente es tratamiento quirúrgico, ¿no? Igual se podría dar medicamentos. Sí, no necesariamente es tratamiento quirúrgico, pero sí que es muy probable que se perfore, ¿sí? De primera intención, lo que se hace es tratamiento médico, corregir la causa que está condicionando la isquemia, ¿sí? Generalmente en un paciente con diarrea, el ilio es lo que condiciona la isquemia, ¿sí? Puede haber otra causa, ¿no? Puede haber microinfartos, choque séptico, habría que corregirla, ¿no? Pero ante un paciente, y hay que descomprimir el abdomen. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene ilio, que no lo puedo corregir, que el abdomen ya está brillante porque está bien distendido, y le tomo una radiografía y veo que tiene un asa fija sugerente de que esté infartada, lo mejor sería entrarle temprano. Porque si uno le da el tratamiento médico y se infarta y se perfora, y se vuelve un verdadero problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que regularmente hace el cirujano cuando tiene un paciente en estas condiciones? ¿Sí? Entra a descomprimir el abdomen y hacerle una ileostomía. O sea, lo abre, ¿sí? Ve las condiciones del intestino que esté infartado, ve si se puede o no recuperar. Si no se puede recuperar, le hace una resección de la parte infartada y en ese momento él tendrá que decidir si lo reconecta, si está en condiciones el tejido para reconectarlo, o lo mejor sería desfuncionalizarlo. ¿Cómo lo desfuncionalizan? Le hace una ileostomía de doble boca y entonces eso sirve para descomprimir y para desfuncionalizar. Entonces, si ya tienes el diagnóstico casi amarrado de que esté infartado y además sigue distendido, lo mejor sería entrarle antes de que se perfore. Porque si se perfora ya va a entrar uno a hacer otras cosas y el riesgo de sepsis y de morir pues es totalmente diferente. Ya infartado ya el riesgo es muy alto, pero ya perforado y con materia fecal en la cavidad, pues todavía es mucho peor de que no viva o que el abdomen tenga muchas adherencias y se congele o que se pierda más intestino. O sea, es verdaderamente complicado, ¿no? Entonces, es preferible entrar oportunamente que esperar. ¿Sí está claro? Bueno, esas son Sí, decisiones de grandes ligas. También los de las grandes ligas se equivocan y a veces cuando se equivocan o se tardan vemos las consecuencias, ¿no?
Aquí nada más es un ejercicio para que ustedes sepan todo lo que podría pasar, ¿no? Esto difícilmente lo vayan a ver en un primer nivel, pero sí o sí, si ustedes tienen un paciente con diarrea y de repente le hacen el diagnóstico de ilio ahí en su consulta particular, en su consulta de primer nivel, ese paciente se tiene que ir al hospital. No puede seguir con tratamiento ambulatorio, que sería lo relevante en este caso, ¿no? ¿Alguien más? Disculpe, doctor. ¿Cómo sé que el paciente tiene un infarto intestinal? ¿Cómo? Bueno, lo primero es que tenga una posible causa. Y una posible causa es tener ilio, ya sea metabólico o sea mecánico, ¿sí? Cuando uno tiene un infarto intestinal, el intestino se empieza a defender, se empieza a dejar de mover, ¿no? O a veces primero se deja de mover y se distiende. Y radiológicamente lo que vemos es un asa fija, vemos el intestino lleno de gas, pero en la parte que está infartada está más dilatada porque ya de plano no se mueve. Entonces vemos como un chorizo dilatado, un segmento dilatado, más dilatado que los demás, e inmóvil, porque de alguna manera se puede, cuando toma algunas placas, se puede ver si cambia la movilidad. Entonces esos son los datos que hacen sospechar de un infarto, no lo confirman, lo hacen sospechar. La única manera de confirmarlos es entrarle quirúrgicamente. Pero si tiene mucho tiempo con ilio, si no lo hemos podido resolver, si el abdomen está sumamente distendido y vemos un asa fija y dilatada, pues eso es un infarto hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Si el cirujano entra y no es un infarto, de todas maneras la cirugía es útil porque lo que va a hacer el cirujano es descomprimir. Y ahí sí que va a ver directamente si el intestino está infartado o no. A veces es mejor entrar muy a tiempo que darle chance de que se rompa, ¿no? Porque un intestino infartado se puede perforar aún cuando ya se descomprimió, porque teóricamente es un intestino muerto, ya no tiene circulación, se va a necrosar y finalmente se va a romper, ¿no? O sea, es un pedazo que hay que quitar. ¿Sí quedó claro? No tenemos, bueno, la tomografía nos debe dar una mejor idea de cuál es la circulación en la zona. Ahora ya tenemos otros elementos para ir un poquito más allá en el diagnóstico. ¿Alguien más? Doctor, una angiografía no sería útil en No, estos bueno, casos. es un exceso la geografía, no. Aquí tenemos que irnos rápido. Seguramente, sí, pero pues en una geografía vamos a tener que estar metiéndole material de contraste o algo que nos permita ver la circulación. No, bueno, seguramente una geografía nos permite ver mejor la circulación de donde sea, pero aquí no estamos en condiciones de hacer una geografía, ¿no? No, 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 no. El cirujano que se le ocurra pedir una angiografía para ver eso, pues está perdido, se le van a morir todos. Aunque diga en todos los casos que sí, que tenía obstrucción vascular, ¿no? No, no es así. Bien, entonces vamos a ver, bueno, ya cada quien sabe cuánto se sacó, yo lo voy a poder ver, ¿sí? Y ya saben cuánto más tienen que estudiar para superar la calificación que obtuvieron, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver la amibiasis intestinal tenemos 20 minutos. Solo la intestinal. Sí, ya lo chequé, son 20 diapos. Sí menciono la parte de ella, pero literal solo la menciono porque pues me había dicho que a ella le tocaba. Exactamente, entonces, vamos a darle entonces. Deja de compartir, puede quitarme, usted me puede sacar, pero voy a quitarme la visión. Ahí está, compártanos sus diapos, por favor. Es Adriana, ¿verdad? Ah, sí, 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 ¿las ven? ya las vemos.
Mm, Se fueron, ¿verdad? Estábamos viendo tu Teams. ¿Qué pasó? No, ya no las vemos. Sí, es que cuando las quise poner en modo presentación, se quedó negro. Inténtelo entonces. No. ¿No puede? Ahí la vemos. ¿Me A escuchan? ver, espéreme tantito. Ya me arrepentí. Solo nos quedan 15 minutos y vamos a estar muy correteados. Sí, ya me arrepentí. Ok. Sí. Vamos a dejar todo el bloque para la siguiente clase. Nada nos apura. Sí, tomen estos 15 minutos para respirar y para reflexionar. Si no, vamos a estar a las carreras. Y eso no me gusta. ¿Sí? Está bien. Nos vemos. Les voy a dejar una tarea. Se los voy a poner por allá. Cuando yo se las ponga, les aviso. Va a ser una tarea en equipos. Y van a tener una semana para hacerla. Cuando yo se las ponga, les aviso. ¿Sale? Tomen estos 15 minutos para respirar, para reflexionar. Y nos veríamos el siguiente lunes. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. De acuerdo, doctor, gracias. Muy bien. Sí, Entonces, doctor, gracias. nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.